7 signos sagrados de que tu ángel de la guarda ha revelado su presencia divina en tu vida. En el tercer año de Joacim, en la tierra de Israel, la opresión de los filisteos arrojaba una sombra sobre el pueblo hebreo. Un joven pastor llamado David, cuidado de su rebaño cerca del río Efrat, divertía a las ovejas con sus canciones al son de su arpa. Pero en su corazón se escondía una angustia profundamente arraigada por la constante amenaza de Goliat, el gigante filisteo, cuya voz resonaba como un trueno que paralizaba incluso a los más valientes de Israel. Mientras se sentaba en la suave hierba, sintiendo el fresco aliento del viento, David cerró los ojos, buscando consuelo. De repente, el murmullo del viento se tornó en una voz interna que le decía: «No temas, David, estoy contigo». Sintiéndose envuelto por un abrazo divino, comprendió que Dios nunca lo abandonaría. Este fue el primer signo sagrado, el recordatorio del eterno acompañamiento del Altísimo en cada tribulación. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, un ciervo emergió cautelosamente entre los arbustos cercanos. Sus ojos brillantes, llenos de confianza, miraban a David, transmitiéndole un mensaje de paz. En ese instante, el joven comprendió que el Señor le estaba asegurando cuidado y protección sobre su rebaño. Este fue el segundo signo sagrado, una manifestación de la paz que solo el Creador puede ofrecer. Mientras la luz del día se desvanecía, David alzó la vista hacia el cielo. Un rayo de luz atravesó las nubes oscuras, iluminando un camino recto que parecía llamarlo. En su corazón, el joven sabía que este era el tercer signo, la guía de un ángel guardián que lo conduciría hacia un destino glorioso. Con renovada determinación, se levantó, preparado para lo que venía. Sin embargo, al enfrentarse a la inminente batalla contra Goliat, la inquietud llenó su pecho nuevamente. Pero en medio de su temor, sintió un fervor en su interior, un cuarto signo de valentía que avivaba su espíritu, recordándole que no solo defendía a su rebaño, sino a toda la nación de Dios. El mismo Jehová que lo había fortalecido, le daba el coraje para enfrentarse al monstruo que amenazaba su hogar. Con su onda bien apretada, David caminó hacia el campamento filisteo. La multitud observaba en un silencio tenso, el aire impregnado de expectativa. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Cuando David lanzó su piedra, un quinto signo tomó forma a través de una inigualable precisión. La piedra voló y en un momento trascendental golpeó a Goliat en la frente, derribándolo como un árbol caído. La multitud estalló en un rugido de victoria. Este sexto y séptimo signo era una revelación del glorioso poder de Dios que había dirigido el destino de su pueblo hacia la libertad. A través de su fe y valentía, David se convirtió en el héroe de Israel, un símbolo de esperanza y protección divina. Mientras la canción de su victoria resonaba por el valle, un pensamiento inquietante atravesó su mente. ¿Qué otros desafíos había preparado Dios para él en el camino hacia convertirse en rey? La historia de David apenas había comenzado, y el plan divino se desplegaba como un cielo estrellado, lleno de posibilidades y misterios. En la mañana siguiente a su gloriosa victoria, David se despertó con el eco de la alabanza resonando en su corazón. Había liberado a su pueblo del yugo filisteo, pero en su alma sabía que ese triunfo era solo el comienzo de una aventura que lo llevaría a una senda de desafíos y pruebas. Mientras ascendía al monte para orar, buscaba la dirección del Señor, sintiendo la fragorosa presencia de lo divino guiando cada uno de sus pasos. A medida que se acercaba a la cima, David se detuvo a contemplar el horizonte. El sol brillaba intensamente, haciendo danzar los colores del amanecer. En ese momento, una presencia familiar lo rodeó, una suave voz que le susurraba: «David, mi siervo, tu camino está marcado por la fe, pero todavía hay sombras que deben ser enfrentadas». Este fue el primer signo sagrado de aquel día, un recordatorio de que la luz de Dios siempre iluminará incluso las pruebas más oscuras.
De repente, se escuchó un estruendo en el valle. Los rumores de la victoria se habían expandido, pero no todos estaban contentos. Saúl, el rey de Israel, sintió en su corazón un profundo desasosiego al percibir el creciente favor de David entre el pueblo. El rey miraba con desconfianza a su joven guerrero, con celos complicados que comienzan a envenenar su corazón. Este fue el segundo signo, la revelación de que la grandeza atrae tanto la admiración como la envidia, y que David debía prepararse para lo que venía. Más tarde, en el gran banquete que Saúl había convocado en honor a David, el ambiente era tenso. David, elogiado por su victoria, se sentó junto al rey. Una mezcla de gratitud y temor se apoderó de él. Justo cuando él levantó su copa para brindar, Saúl, con un destello de desesperación, lanzó su lanza, buscando clavar a David. Sin embargo, con una agilidad divina, el joven esquivó el ataque. Este fue el tercer signo. El peligro no siempre es evidente, y la protección del Señor puede venir en las formas más inesperadas. Mientras David huía del palacio, el eco de la traición resonaba en su mente. Se adentró en el desierto, un lugar lleno de sombras y ecos de desolación. Pero allí, en la soledad, recordó cómo Dios lo había cuidado desde su infancia, y un nuevo fervor se encendió en su corazón. Este fue el cuarto signo. El exilio podría ser un terreno fértil para la revelación divina y la fortaleza espiritual. Con el paso de los días, David reunió a un grupo de hombres que estaban descontentos y oprimidos por Saúl. Establecieron campamento en la cueva de Adulam, un lugar apartado y oculto. Allí, en la oscuridad, se comenzaron a compartir historias de fe y esperanza, fortaleciendo sus corazones. Este fue el quinto signo. La unidad en la adversidad crea un refugio donde lo sagrado puede manifestarse y transformar el dolor en fortaleza. Una noche, mientras David oraba, el Espíritu del Señor vino sobre él de manera poderosa, y por primera vez desde su unción comenzó a componer una canción que hablaba del sufrimiento, la esperanza y la promesa del Altísimo. La canción resonó en la cueva, y sus hombres se unieron a él, creando una melodía de fe que perduraría a través de generaciones. Este fue el sexto signo. La música, un vehículo de adoración, puede levantar el corazón en medio de la lucha. En un instante de revelación, David entendió que su viaje no sería solo hacia el trono, sino hacia la intimidad con Dios. De la opresión, de los intentos del rey Saúl, emergía un propósito mayor. Este fue el séptimo signo. La esencia de la adoración es reconocer que aunque la batalla sea feroz, el que tiene fe se aferra de la promesa divina de su soberanía. Al final de aquella noche, una claridad mordaz descendió sobre él. Este dolor, este viaje, tienen un propósito en el plan de mi reino, reflexionó David, sabiendo que la mano de Dios nunca le había fallado. Mientras el eco de sus melodías se desvanecían, David se sintió impulsado a preguntar: ¿qué lecciones aún están por ser reveladas? ¿Qué otras pruebas guiarían sus pasos hacia el destino que Dios había asignado? La senda del ungido apenas había comenzado a ser trazada, dejando la inquietud en su corazón por lo que aún estaba por venir. Mientras los ecos de su canción se desvanecían en las frías paredes de la cueva de Adulam, David se sumía en la contemplación del destino que Dios había trazado para él. Sin embargo, la paz no duró mucho. Las sombras de la traición aún acechaban, y el viento ululante traía consigo noticias inquietantes. Se decía que Saúl había enviado espías a buscarlo, y a cada rumor que llegaba, el espíritu de David se llenaba de una mezcla de desasosiego y convicción. Una mañana, al despertar, avistó a uno de sus soldados, Aitab, que había llegado con un rostro preocupado. «Mi rey, he escuchado que Saúl ha jurado traerte a juicio», informó Aitab con voz temblorosa. Las palabras resonaron en la cueva como el tamborileo de un corazón atemorizado. David sintió que la carga sobre sus hombros pesaba más que antes. Pero en medio de la adversidad, recordó el sexto signo, la fortaleza que había encontrado en la unión de sus hombres. David levantó su mirada hacia sus guerreros, afligidos por el mismo temor. «Hermanos, no desmayen. La mano del Señor está con nosotros, y su fidelidad es nuestro refugio. Recordemos cómo nuestro Dios nos ha liberado de nuestros enemigos». Un murmullo de asentimiento recorrió el grupo, fortaleciendo su fe por un momento. Pero el desafío de Saúl no podía ser ignorado. En medio de la confluencia de emociones, David decidió actuar. «Partiremos hacia la ciudad de Keilá», declaró,
pues he oído que los filisteos atacan allí. Si el Señor nos permite liberarlos, tal vez lo que hagamos no solo traerá alivio a nuestro pueblo, sino también magnitud a nuestra misión. A medida que se preparaban para el camino, David oró fervientemente, buscando la certeza que solo Dios podía brindar en esos momentos críticos. A lo lejos, los valles se extendían como caminos hacia lo desconocido, y mientras marchaban a Keilá, David sintió una nube de incertidumbre en su corazón. ¿Y si Saúl me encuentra? ¿Y si caigo en su trampa?, preguntó en voz baja. En ese instante, el Señor le respondió: Tú serás el rey de Israel, tus enemigos no prevalecerán, confía en mi palabra. Al llegar a Keilá, el pueblo se estremecía bajo la opresión filistea. La oscuridad reinaba en sus corazones, y David, sintiendo la urgencia de su misión divina, invocó el nombre del Señor. Lucharon valientemente esa noche, como hombres guiados por el fuego del cielo, y en el alba la victoria fue suya. El pueblo celebraba, y David comenzó a componer una nueva canción, esta vez cantando de liberación y fortaleza. Sin embargo, cuando la alegría los envolvía, un nuevo signo llegó a David. Un mensajero, enviado por los hombres de Saúl, apareció entre ellos, trayendo noticias duras. Saúl ha cercado la ciudad, buscando tu vida. Un estremecimiento recorrió la asamblea. La protección que habían sentido se desvanecía como la neblina al sol. Asediado por la angustia, David entendió que su tiempo en Keilá había llegado a su fin. Se dirigió a sus hombres. Debemos huir, por nuestra vida y la de este pueblo. Saúl es un rey enloquecido por la envidia, y su ira nos puede alcanzar, instó. La noche que siguió estuvo marcada por el murmullo de las sombras y el crepitar de los pasos apresurados. Mientras se alejaban, un destello iluminó la mente de David. Pero lo que él no sabe es que mi destino es más grande que su ira. Dios me guiará a la cima de mi propósito. El camino serpenteante y lleno de peligros se despliega ante ellos, y en cada paso David sintió que más lecciones aguardaban en su travesía. ¿Qué otros desafíos lo llevarían a revelar el verdadero propósito de Dios? Mientras se adentraban en la noche, el silencio traía consigo la promesa de que los caminos de Dios eran más altos que las intrigas de los hombres, dejándolo ansioso por lo que vendría a continuación en su soberano plan. La penumbra envolvía a David y a sus hombres, mientras la tierra bajo sus pies le susurraba secretos antiguos. Se adentraron más en el desierto, guiados por la bendita providencia de Dios, cada paso marcando la tensión entre la esperanza y el temor. En noches como estas, el aire parecía cargarse de presagios. En cada brisa habían ecos de advirtiendo. Dios es nuestro refugio, murmullaba David. Aunque hable el enemigo, nuestra salida está en su mano. Mientras caminaban, una revelación surgió en la mente de David. El Señor había respondido a sus súplicas. Durante su viaje, se detuvieron en un claro impregnado por las estrellas. Allí podría escuchar el eco de su latido. En ese momento, tomó la decisión de consultar al Señor una vez más. Dios, ¿debo ir a la ciudad de Sif? ¿Allí encontraré refugio? Como temporales sombras de figuras en su pensamiento, sintió que la voz de Dios resonaba en su interior. Ve, porque tu vida será preservada, y Sif será un refugio, pero no olvides que hay un propósito mayor. Las palabras llenaron su corazón con un significado profundo. Tal vez su salvación no era solo un refugio de Saúl, sino una preparación divina para lo que aguardaba. Partieron hacia Sif, donde se rumoreaba que algunos de los habitantes eran amigos de Saúl. El desafío se irguió sobre ellos como un gigante, pero David se armó de valor. Su presencia marcaba la diferencia. Sus hombres se animaban con su fe. Al llegar, se encontraron con los hombres de Sif, quienes estaban asustados, pero aliviados al ver a aquel que había liberado a Keilá. «Rey David, has llegado a nosotros, y tenemos miedo de lo que pueda hacer Saúl», dijeron. David, sintiendo la opresión sobre el pueblo, les prometió: «No temáis, porque el Señor nos ha traído aquí. Su mano está sobre nosotros, y hoy seremos luz en la oscuridad». Empezaron a hablar de los planes divinos y a entonar alabanzas, cuando un mensajero, abatido, llegó corriendo. «Saúl se acerca, ha oído de tu estancia aquí y busca afligirte», gritó.
Las miradas se tornaron sombrías, y David sintió el hielo en su corazón. «Debemos escondernos en los montes», instó él, viendo los ojos de su compañía llenarse de temor. Sin embargo, en medio de esa confusión, un líder entre ellos, Jonatán, hijo de Saúl, llegó también para acompañarlos. «David, ven, no temáis, el pacto de nuestro Dios es inquebrantable». En ese instante, la conexión entre ellos se fortaleció, recordándole a David que aún en la adversidad, Dios siempre enviaba ayuda. Jonatán y David compartieron un momento sagrado, recordando las promesas de Dios, y su alabanza resonó. «Tú serás el rey de Israel, y yo seré tu protector», dijo Jonatán, reafirmando el destino divino de David. Juntos, elevaron al Señor su súplica, clamando que la mano de Dios se extendiera sobre ellos. Sin embargo, la inminente opresión de Saúl desde el horizonte creció. El eco sibilante de los pasos del rey buscador de venganza se acercaba. David sintió su corazón palpitar, y la oscuridad parecía engullirlos. De repente, quedó paralizado ante la revelación. Aun cuando todo se ve perdido, incluso la muerte puede ser transformada por la mano de Dios. Mientras se escondían, cada hombre sintió la confirmación de que su existencia estaba sellada en el plan divino. Una chispa de esperanza surgió en David. Lo que no saben los hombres es que soy un ungido, y el propósito mayor de Dios aún no se ha cumplido. Saúl puede estar cerca, pero mi Dios es más grande que su furia, proclamó David con una voz firme. Así, en el ocaso de la batalla en Sif, Dios pronto les revelaría un nuevo signo que marcaría el camino hacia la confirmación de su destino. La promesa estaba a la puerta, la voz del Todopoderoso resonando en la oscuridad. Pronto verás que mi plan es mayor de lo que imaginas. Lo que tu enemigo teme es el cumplimiento de mi palabra. La noche se tornó en un canto de esperanza, mientras la historia de David seguía desplegándose, revelando el misterio del soberano propósito que aún aguardaba ser manifestado. David y su compañía se mantenían en la penumbra de los montes, ocultos del mundo exterior, pero sus corazones ardían con fervor divino. Las sombras danzaban bajo la luna, y el susurro del viento parecía llevar las promesas de Dios, infundiendo en cada uno de ellos la certeza de que no estaban solos. Mientras permanecían en silencio, David recordó las palabras que el Señor le había susurrado. Sif será un refugio, pero no olvides que hay un propósito mayor. Aquellas palabras se entrelazaban en su espíritu con la angustia del momento presente. Pero en medio de la incertidumbre, David se aferró a la fe. Incluso en la oscuridad, el Señor es mi luz y mi salvación, murmuró, recordando el salmo que había compuesto en tiempos más tranquilos. Entonces, algo en su interior le instó a actuar. «Veamos qué ha decidido el Señor en esta noche», dijo a los suyos. «Vamos a orar juntos, buscando dirección». Se arrodillaron y elevando sus voces, clamaron en unidad. La alabanza quebraba el silencio, resonando hasta el cielo y volviendo a ellos como un eco de esperanza. Mientras sus voces ascendían, el aire comenzó a cargarse de una inusual energía. Una brisa suave les envolvió, y un escalofrío recorrió la espina dorsal de todos. Era como si un ángel del Señor se hubiera posado en medio de ellos. Uno de los hombres, Abisai, a quien la valentía no le faltaba, se atrevió a decir: «¿Y si el Señor envía ayuda? Quizá hay un plan que no hemos visto». Las palabras de Abisai avivaron la fe entre ellos. El deseo de conocer el propósito divino creció en el corazón de cada hombre. David, sintiendo el calor del espíritu de unidad, levantó su voz: «Estemos listos, porque el tiempo de Dios es perfecto. Si Saúl viene, que venga, porque la batalla es del Señor». Pero justo cuando se hallaban en un momento de exaltación, un grito quebró la intensidad del silencio nocturno. Una figura se acercaba corriendo a través de la oscuridad. Era un mensajero de Sif, y su rostro estaba pálido. «David, escucha, el rey Saúl ha enviado hombres para rodear la ciudad. Se dice que busca la tierra donde te esconden.
El número de sus seguidores crece cada hora. Un murmullo de miedo se extendió entre los hombres de David. Su corazón legítimamente se inquietó, pero el ungido del Señor se mantuvo firme. No temáis, pues aunque se levanten condiciones adversas y estén los enemigos a la vista, recordemos quién es nuestro Dios, declaró David. El mismo que nos ha guiado hasta aquí es el que nos protegerá. La desesperanza de los hombres se tornó en determinación al ver la fe de su líder. Compartiendo su resolución, comenzaron a orar nuevamente, esta vez con una ferviente súplica en sus corazones. Clamaron por protección, por dirección y por la luz que conduciría su camino. Los ecos de sus voces unidas parecían atraer la atención del cielo. Mientras oraban, un destello iluminó la oscuridad. En medio de la noche, un ángel apareció ante ellos, radiante como la luz del alba. David, el Señor te ha oído. No temas, porque en este mismo día un giro sorprendente sucederá. Saúl se distraerá y tú serás finalmente liberado. Las palabras vibraban con autoridad divina, infundiendo valor y esperanza en cada corazón. ¿Qué signo, oh Señor, me mostrarás para entender esto?, preguntó David, su voz resonando con asombro. El ángel, contemplando con mirada intensa, respondió: Hoy saldrás de Sif. El plan de Dios se manifiesta en la medida que tú caminas en fe. Los caminos del hombre son inciertos, pero la senda de Dios lleva siempre a la victoria. Así, en la profundidad de la noche, con la presencia celestial incansable a su lado, David sintió que el cielo se abría delante de él, derramando luz sobre su destino, comenzando a entender que el propósito soberano de Dios se estaba desvelando cada momento, como un nuevo amanecer que promete cumplir las promesas del Altísimo. La batalla por su vida apenas comenzaba, y en algún lugar un destino mayor aguardaba ser revelado. Con la luz del alba emergiendo en el horizonte, una calma mística se apoderó del lugar donde David y sus hombres se encontraban. Habían pasado la hermosa noche entre súplicas, con la promesa de liberación aún resonando en sus corazones. David miró a su alrededor. Cada rostro reflejaba la mezcla de temor y expectativa ante lo que estaba por venir. El tiempo no se detenía, y la necesidad de actuar se hacía más urgente. «Resuene en vuestros corazones, hermanos», dijo David con voz firme. «El Señor está con nosotros. No tardaremos en salir de Sif, pues hoy es un día de salvación y de manifestaciones». Mientras el cielo cambiaba de negro a azul grisado, David se sintió inspirado a recordar las hazañas del Dios de sus padres. ¿No fue él quien dividió el mar para Israel? ¿No fue él quien alimentó a su pueblo en el desierto?, cuestionó, y sus hombres asintieron, llenos de fe renovada. La historia de la liberación de Egipto retumbó en sus pensamientos, y David sabía que las promesas de Dios eran eternas. De repente, un clamor en el valle atrajo la atención de todos. A lo lejos, una multitud se estaba reuniendo, y los ecos de voces ardientes surgieron del corazón de la ciudad. «¡Luchadores! ¡Miren!», gritó Abisai, apuntando con el dedo hacia el tumulto. David siguió la dirección de su mirada y vio un movimiento inquietante. Los hombres de Saúl estaban en desorden, como si algo hubiera trastornado la estrategia del rey. «Es el momento que esperábamos», dijo David, reconociendo la providencia divina en la confusión que se apoderaba de sus enemigos. «Dios ha hecho esta obra para nuestra liberación. Subamos y avancemos en nombre del Señor». Mientras cargaban sus armas y se preparaban, los corazones de los hombres de David latían con fuerza, cada uno sintiendo la inminente intervención de Dios. Digamos en alto: «El Señor de los ejércitos está con nosotros, un refugio en tiempos de angustia». Y así, comenzaron su marcha con las pisadas resonando en la tierra, firmes en la creencia de que la victoria era inminente. En su avance, David se percató de que la multitud que se había congregado era de hecho un grupo de hombres de la tribu de Benjamín, los mismos de la casa de Saúl. Entre estos emergió una figura familiar, Jonatán, hijo del rey, cuyo amor por David había superado el lazo de la familia y la política. «¡David!», gritó Jonatán, corriendo con fervor mientras alcanzaba a su amigo. «El Señor ha puesto discordia en el corazón de mi padre, se ha desviado de su plan por ti. Es tiempo de huir». El corazón de David se llenó de esperanza al ver a Jonatán, su aliado, y su espíritu se avivó con la promesa de que Dios estaba trabajando en lo oculto. Esta reunión, bajo la sombra de la traición y el orgullo, había orquestado el plan de Dios para rescatarlo, y la revelación de su gracia colmó su alma. Sin embargo, mientras las fuerzas de David se reunían, un destello de luz en el cielo volvió a llamar su atención.
Un nuevo ángel con semblante sereno y glorioso descendió del taller celestial. David, ve pronto hacia el desierto de Maón, proclamó con voz resonante. Allí conocerás la razón divina de tu huida, pues la mano de Dios se ha extendido más allá de esta batalla. ¿Por qué, oh Señor, es tan importante Maón?, preguntó David, sintiendo que la gran escena de su vida comenzaba a desplegarse ante sus ojos. El ángel sonrió, y en sus palabras había una revelación palpable. Porque allí es donde se hará la mayor historia. La simiente de un pacto resurrector será revelada. Los destinos de los hombres están entrelazados, y lo que veas hoy no es más que un reflejo del camino que tu Dios ha trazado. Así, en medio de la agitación y el clamor, David sintió el peso del misterio divino caer sobre él, empujándolo hacia adelante. Se dio cuenta de que este día no solo revelaba su salvación, sino que también preparaba un terreno espiritual que resonaría a través de las generaciones. La urgencia del tiempo lo llevaba hacia un nuevo enfoque, y la promesa de Dios se preparaba para cumplir lo que aún estaba oculto en su infinito plan. El destino aguardaba, y así el capítulo de su vida, ahora más brillante, comenzaba a revelarse. Mientras el sol ascendía más alto en el cielo, la brisa del desierto llevó consigo el murmullo del pueblo. David, junto a Jonatán y sus hombres, avanzaba decididamente hacia Maón, sus corazones latiendo con la expectativa de cumplir la voluntad de Dios. La valentía emanaba de ellos como un perfume sagrado, mezclándose con la fragancia de los campos que rodeaban el desierto. «Recordad lo que el Señor dijo a nuestro ancestro Abraham», instó David, «en ti serán benditas todas las naciones de la tierra». Génesis 12:3. Hoy, aunque nos vemos rodeados de sombras, su promesa nunca ha fallado. Las palabras de David reverberaban en sus almas, y la certeza de la gloria divina les infundía una fuerza renovada. A medida que se acercaban a las puertas de Maón, la atmósfera parecía cambiar. Un silencio sombrío invadió el lugar, y los hombres de David sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. Las sombras de los árboles se alargaban, como si la propia creación estuviera expectante ante la llegada de aquel que había sido ungido por el Señor. «¿Qué está sucediendo?», preguntó Abisai, el ceño fruncido por la inquietud. En ese instante, un grupo de hombres apareció, asomándose entre las rocas, sus rostros marcados por el miedo y la incertidumbre. «¡David!», gritó uno de ellos. «Los hombres de Saúl se han unido en su furia, pero en el campamento ha sucedido un milagro. Un fuego ha descendido y consumido sus provisiones. Su espíritu ha sido quebrantado». La revelación pegó como un rayo en los corazones de los presentes. David, sintiendo el poder de la intervención divina, se arrodilló, elevando sus manos al cielo. «Oh Señor, gracias por cada señal de tu soberanía. Sabemos que tú estás abriendo caminos en lugares donde no vemos salida». Entonces, mientras oraban, el cielo se oscureció momentáneamente, y una voz atronadora resonó entre ellos. «No temas, David, porque el Señor ha escuchado tus peticiones. Desde el cielo ha sido declarado: he aquí, el día de la redención ha llegado, y las espadas se hundirán en el polvo, pero las promesas no serán olvidadas». David sintió en su interior una mezcla de temor reverencial y alabanza. «¿Qué significa esto, oh Dios? ¿Cuáles son los caminos que has empezado a desenredar?», se preguntó, sintiendo la presión de lo desconocido descendiendo sobre él. «Escucha», dijo el ángel, que antes había descendido, manifestándose nuevamente en la nube que se empezaba a disipar. «Por cuanto te he preparado para este encuentro, el destino de tu reino se entrelaza con el propósito eterno del cielo. Ve y no solo enfréntate a Saúl, sino a la oscuridad que le sostiene. Es tiempo de que la luz brille en la tierra, y tú serás parte de esta gloria». El espíritu de David se encendió. «Entonces marcharemos, seremos faros de tu luz», exclamó al unísono con sus hombres, que vibraban de fervor. Con cada paso que se acercaban a Maón, más sensación de lo divino les envolvía. La tensión del siguiente movimiento se mezclaba con la certeza de que estaban en el centro de la historia divina.
David sabía que cada acción que tomara iba a ser trascendental para no solo su vida, sino el futuro de Israel. Al llegar a la entrada de la ciudad, se detuvieron y miraron hacia adelante. La marea comenzaba a cambiar, y en sus corazones palpitaron ecos antiguos de promesas, futuros entrelazados. En ese instante, una sombra oscura se deslizó por detrás de ellos, un recordatorio del enemigo que acechaba. David sintió el escalofrío espeluznante, pero apenas lo notó. El Señor ha dicho que nuestra victoria está cierta. Nos levantaremos contra la adversidad, y la verdad prevalecerá. Sus palabras resonaron con fuerza mientras se preparaban para el enfrentamiento. Sin embargo, un pensamiento lo oprimía. ¿Qué mayor revelación nos traerá esta jornada? ¿Qué otros misterios nos aguardan en el camino del obediente? La inquietud despertó en sus corazones el deseo de buscar la voluntad de Dios por encima de cualquier circunstancia. A medida que cruzaban el umbral de Maón, David sintió que el tiempo había comenzado a moverse con más lentitud. Las sombras de su pasado y los temores del futuro se entrelazaban en el presente. Una danza divina de tensión y expectativa. La historia no solo estaba siendo escrita, sino que un nuevo capítulo estaba por revelarse, uno que cambiaría el rumbo de su vida y el destino de su pueblo. Y así, mientras enfrentaban el reto que les aguardaba, la luz del cielo brilló más intensamente, dejando claro que el plan de Dios sería manifestado a través de ellos, llevando con ello la promesa de que su palabra jamás retornaría vacía. Porque la victoria está en el Señor, y en Él se revelará el misterio de su pacto eterno. Resonó en la mente de David, abriendo una puerta hacia el futuro, como jamás lo había imaginado. Al cruzar el umbral de Maón, se sintió como si se adentraran en el gran teatro de la voluntad de Dios. Las ventanas de los cielos parecían abiertas, y la presencia divina los rodeaba, llenando cada rincón del lugar con un peso casi palpable. Las palabras del ángel resonaban en la mente de David. Es tiempo de que la luz brille en la tierra. La misión que llevaban a cabo no solo era para él, sino para toda una nación que había estado esperando su momento de redención. El eco de los numerosos hombres de Saúl resonaba cerca, una mezcla de ruido y temor que traía consigo el aliento crudo de la adversidad. David, cuyas manos temblaban no por miedo, sino por la anticipación de lo que estaba por venir, se volvió hacia sus hombres y les dijo: No olvidemos las promesas de nuestro Dios. En cada batalla, Él ha sido nuestra fortaleza. Aunque el enemigo se levante como un torrente, el Espíritu del Señor levantará un estandarte contra él. Isaías 59:19. A medida que se acercaban al campamento enemigo, David sintió el espíritu de valor que les había sido concedido. Cada uno de los valientes hombres junto a él había dejado todo atrás para seguirlo, y esa devoción encendió en su corazón un nuevo fervor. Sin embargo, un destello de incertidumbre cruzó su mente. ¿Y si este es el final? ¿Y si esta vez el enemigo es demasiado fuerte? Pero en ese momento recordó la unción que había recibido en Belén y la certeza de que el poder de Dios estaba por encima de cualquier miedo. Mientras tanto, los hombres de Saúl se movían con inquietud, abatidos por el fuego que había consumido sus provisiones. Este era un tiempo de confusión para ellos, un tiempo en que la oscuridad parecía arrastrarlos. David, que siempre había sido un hombre de oración, elevó su voz a Dios una vez más. Señor, haz que sus corazones se desmoronen y que su valentía se desvanezca como la neblina de la mañana. Que tu luz, oh Jehová, ilumine el camino para tu ungido. De repente, un estruendo resonó en el aire, cortando la tensión como un rayo afilado. Los hombres de Saúl comenzaron a murmurar entre sí y se transformaron en un torbellino de caos. ¡Huyan! ¡El rey está aquí! ¡David viene! Sus voces se alzaban con terror, como si realmente creyeran que la llegada de David era la llegada del juicio divino que temían. Los hombres de David, sintiendo la transformación del ambiente, se lanzaron hacia la batalla con intrepidez renovada.
La lucha que estaban por enfrentar no era solo una lucha física, sino una guerra espiritual que desafiaba la oscuridad que había cubierto sus tierras. «Luchad, porque el Señor está con nosotros», gritó David, mientras chocaban espadas en un clamor de guerra. La batalla resonó por la colina, cada choque de acero un testimonio del poder del cielo en acción. En cada golpe, David sentía la mano de Dios guiándolos, protegiéndolos, llevándolos hacia la victoria. Esa luz prometida que había de brillar en la tierra se manifestaba en cada uno de ellos, y los hombres de Saúl comenzaron a caer uno tras otro. En el corazón de la lucha, David vislumbró a uno entre los soldados enemigos que se alzaba con una mirada intensa. Un guerrero que, sin duda, irradiaba algo oscuro pero profundo. Este es el verdadero enfrentamiento, pensó David, sintiendo que la confrontación iba más allá de lo físico. Era un enfrentamiento contra la maldad que había crecido a través de los tiempos. Y justo cuando todo parecía inclinarse hacia la victoria, ya fortalecidos por el control divino, una voz resonó en los cielos nuevamente. «David, he aquí, estoy revelando secretos». La batalla que enfrentas es solo un reflejo de la guerra eterna que se libra en el corazón del hombre. Escucha atentamente, porque mi propósito es mucho más grande de lo que imaginas. Las sombras que te siguen tienen un origen, y es hacia allí que deberás dirigir tus pasos después de hoy. Esto dejó a David confundido y ansioso. ¿Qué significaban estas palabras? Mientras la batalla continuaba a su alrededor, un nuevo misterio se había revelado, un giro divino que lo llevaría hacia un entendimiento que cambiaría todo lo que habían conocido hasta ahora. La historia apenas había comenzado a desplegar los secretos del reino, y David, aturdido pero expectante, entendió que su viaje sería más que una simple victoria en una batalla terrenal. «Oh Señor, ¿cuál es el verdadero significado de este momento? ¿Qué otros ganchos de tu plan eterno nos aguardan? Cuéntanos, oh Dios, cuéntanos», resonó en el eco de sus pensamientos, abriendo una puerta hacia la mayor revelación de los tiempos. La batalla continuó su danza caótica, y en medio del clamor y la furia, David sintió cómo el peso de la revelación lo envolvía. Cada golpe de espada y cada grito de batalla parecían entrelazarse con la voz del cielo que había resonado en su ser. «Las sombras que te siguen tienen un origen», repetía en su corazón, mientras avivaba la llama de su fervor. Sus hombres luchaban con valentía, y los enemigos se desmoronaban como si ante ellos se alzara una fuerza invisible. David, aferrándose a su espada, miró hacia el guerrero oscuro que aún desafiaba el avance, un aire de autoridad maligno emanando de su ser. A medida que se acercaba, el entorno pareció transformarse. El aire se volvió tenso y aún más frío, como si el mismo viento dudara en seguir el camino de la gloria. Entonces, el guerrero miró a David, y sus ojos eran como abismos, profundos y llenos de secretos oscuros. Fue un instante, un intercambio de miradas en el que el tiempo pareció detenerse. David sintió la lucha interna que todos enfrentan, el dilema del bien y el mal, de la luz y la sombra. «¿Quién eres para desafiarme?», gritó David, reconociendo en sus propias palabras un eco de los temores que lo habían perseguido. Pero en su corazón ya no había lugar para el miedo, solo la certeza de que Dios estaba con él. «Soy la voz de la duda, el susurro del desánimo», replicó el guerrero con una risa cruel. «He estado aguardando tu momento de debilidad, el instante en que recordarías las derrotas pasadas». David, armado con la unción que había recibido y la luz que ahora brillaba en su ser, replicó con firmeza: «No tienes poder sobre mí, porque el Señor es mi luz y mi salvación. Aunque caiga en medio del tumulto, Él me levantará». Y en ese mismo instante, sintiendo que la autoridad divina guiaba su espada, cargó hacia el guerrero oscuro. La colisión de sus esferas de poder estalló en una explosión de luz y sombras danzantes. Todo el campamento pareció temblar, como si el mismo suelo lo presenciara, la batalla momentáneamente suspendida entre el cielo y la tierra. De repente, el guerrero comenzó a desvanecerse, cediendo ante la luz que David irradiaba. En un grito que resonó en el universo, se desvaneció en la nada, dejando tras de sí solo un eco de desesperación. Las fuerzas de Saúl, abrumadas por la victoria espiritual, comenzaron a desistir, huyendo a la colina. David cayó de rodillas, el sudor goteando de su frente, los ecos de la batalla aún resonando en sus oídos. «Señor, ¿qué fue esto?»,
murmuró en el silencio, planeando su oración. ¿Qué significado tiene esta confrontación? Y en la quietud que siguió al estruendo, percibió aquel eco familiar de la voz celestial. David, has visto la verdad de la guerra que trasciende el tiempo. Tu victoria no solo es terrenal, es una victoria del alma. La batalla dentro de ti y alrededor de ti son solo reflejos de un conflicto mayor, donde mi propósito se está tejiendo con hilos de redención. Con cada palabra, un entendimiento profundo le caló los huesos. La elección de seguir adelante no solo afectaba su destino, sino que resonaría a través de su generación y más allá de los confines de su vida. Cada acto de obediencia resonaba en el corazón de Dios, uniendo a su pueblo con el hilo divino del propósito eterno. No era solo su misión, era el llamado a una nación a abrazar la luz. Ahora, dirígete al lugar donde las sombras se originan, continuó la voz. Pronto reconocerás que la guerra es con aquellos que se han hecho fuertes en el engaño. La revelación que buscarás te conducirá al corazón del enemigo, y allí encontrarás la siguiente pieza de mi gran plan. Así, con el eco de las palabras gravitando en su mente, David se levantó, el ardor de la batalla aún en su corazón, pero una nueva luz brillando en su interior. Su camino se delineaba no solo como rey de Israel, sino como instrumento de la historia redentora de Dios. La historia de su viaje apenas comenzaba, y con cada paso se acercaba al profundo misterio que aguardaba su revelación. «Señor, guíame», susurró. «Más que victorias, deseo comprender tu propósito». Con renovada resolución, David preparó su corazón para la próxima etapa de su misión, sabiendo que el camino hacia la verdad y la luz sería más que una batalla, sería una búsqueda divina. En el silencio que siguió al clamor de la batalla, la atmósfera se tornó pesada con la presencia divina, como una inconfundible neblina que envolvía a David y a sus hombres. La victoria sobre los filisteos era palpable, pero en su corazón David sentía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Las palabras del ángel reverberaban en su mente. «Dirígete al lugar donde las sombras se originan». Después de haber enfrentado al guerrero oscuro, una claridad comenzó a brotar en su interior. El enemigo no solo se hallaba en el campo de batalla, sino en las profundidades del propio corazón humano. Su mirada se tornó hacia el horizonte donde, tras la niebla, se vislumbraban las colinas que habían sido testigos de sus oraciones y sufrimientos, ahora marcadas por su triunfo. Sin embargo, había una entrega más profunda que lo aguardaba. «Partiremos hacia el desierto de Maón», anunció David, su voz firmemente posada sobre un poder que no era de él, sino de aquel que lo había llamado. Sus hombres, aún vibrando con la adrenalina de la victoria, se volcaron a su líder con fe. «El Señor nos dirige hacia el lugar donde los filisteos se reúnen, y allí hallaremos más que enemigos, hallaremos el verdadero propósito de nuestra jornada». Mientras se encaminaban hacia el desierto, una inquietud rodeaba la mente de David. «¿Qué hay detrás de este viaje?», se preguntaba inquieto. «¿Cuál es el propósito que me revelará el Altísimo?». Algunos días antes, había luchado no solo contra un gigante de carne y hueso, sino contra el temor y la duda que lo asediaban. Sin embargo, en ese momento, su fe le alentaba. «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?». Salmos 27:1. El desierto se extendía ante ellos, vasto y silencioso, como un recordatorio de la soledad que a menudo enfrentó el pueblo de Israel. Mientras cruzaban la arena, sintió que el viento suave llevaban secretos en susurros. Fue entonces cuando, al llegar a la altura de una colina entre los arbustos espinosos, una sombra moviéndose entre las rocas captó su atención. Era un grupo de hombres mezclándose entre los matorrales, con la mirada tensa y ansiosa. «¿Quiénes son?», preguntó David a uno de sus hombres. «Podrían ser espías o guerreros de Saúl». Pero al acercarse, David vislumbró entre ellos a un anciano con rasgos que hablaban de sabiduría y tristeza. «¿Eres amigo o enemigo?», demandó David, su voz resonando en la cercanía creciente. «Soy Abner, comandante de los ejércitos de Saúl», respondió el anciano, su voz temblorosa pero firme. «He venido a traerte un mensaje». David sintió que su corazón latía con fuerza.
Las palabras del anciano podrían alzar la guerra de nuevo, o llevar la paz que tanto deseaba el pueblo de Dios. Mientras Abner se acercaba más, se sintió la presión de una revelación inminente. El rey Saúl, mi señor, ha reconocido tu valentía, pero también ha reconocido su desasosiego. Su temor ha crecido en su pecho ante la alabanza que la gente otorga a tu nombre. No obstante, me ha enviado a ofrecerte una tregua, un pacto de amistad, antes que caiga sobre ti su ira. David se quedó pensativo, recordando todo lo que había enfrentado en su camino. ¿Cómo puedo confiar en la misma mano que me persigue por celos? ¿Qué garantías tengo de que la tregua no es más que un engaño? Su voz contenía la sabiduría de quien había aprendido a mirar más allá de la ira y consuelo de los hombres. Saúl ha jurado por el nombre del Santo de Israel que no habrá daño, insistió Abner, sus ojos desbordando sinceridad. Pero él también es un rey temido, y el temor mueve con fuerza los corazones de los hombres. Solo el tiempo dirá cómo se desvelará este pacto. La conversación quedó en suspenso. ¿Sería esta una oportunidad de redención o una trampa mortal? La confianza se forja en el fuego de las pruebas, reflexionó David. Si voy a ser rey, debo enfrentar la incertidumbre y buscar el propósito eterno de Dios, incluso aquí. Con una voz colmada de fe y determinación, David se volvió hacia sus hombres. Escuchad, yo he buscado la voluntad del Señor, y aquí, en medio de los cálidos vientos del desierto, siento que aún lo incierto puede estar dentro de su plan. Si mi camino está trazado en la lucha, entonces que mi vida sea un testimonio de fe. Abner, sintiendo el espíritu del hombre que tenía ante sí, asintió. Tu fe hará la diferencia, David, pero el camino hacia el trono no será solo una marcha victoriosa, sino también un viaje cultivado en el campo de la piedad y la verdad. Y así se concretó la tregua, un acto que marcaría un giro en la relación entre ellos, un momento sagrado que dependería del corazón de cada uno. Mientras partían hacia el campamento, David sintió que una nueva era se acercaba, no solo para él, sino para toda Israel. En su alma latía la expectativa. ¿Qué otras revelaciones de Dios me esperan? ¿Cuál es la próxima etapa de este plan divino que apenas empieza a desplegarse? Con la mirada fijada en la distancia, el joven ungido comenzó a comprender que las sombras de la adversidad se desvanecían en la luz del propósito redentor. Con cada paso hacia su destino, cada decisión que tomara revelaría el misterio de un pacto eterno que cambiaría las vidas de todos aquellos que le seguirían. La jornada de David recién comenzaba, prometiendo otros encuentros con lo celestial y otras bendiciones ocultas en la vastedad de la historia divina que aún por delante aguardaban. Su fe brillaba más intensamente en el horizonte, y la certeza de que el plan soberano de Dios se manifestaría lo impulsaba a seguir adelante, hacia lo desconocido.